muchísimo gusto, Susi. Mira, es este libro, se llama Ese Instante. Son 6 historias, 6 crónicas periodísticas que tienen que ver con momentos de adversidad. Es decir, Karen, que le toca vivir de una manera totalmente inverosímil el tsunami asiático en 2004. Laura Iturbide, que le toca estar en el ataque a las Torres Gemelas, justamente hospedada en una de las Torres Gemelas, en el Hotel Marriott, que estaba allí. La tercera historia es de Fritz Thompson, que le toca que le caiga un coche de la nada, de la manera más inverosímil. Le cae un coche cuando él venía circulando de Puebla a México, la camioneta de la CFE que le cayó encima, iba de México a Puebla, chocó contra la barra de contención, salió volando, le dio un golpazo en la cabeza y la camioneta se fue casi a seguir su rumbo. A él lo deja cuadripléjico, él desafía lo que los médicos esperaban que iba a ser su caso, organiza su rescate, tiene una buena cirugía ya a tiempo y luego empieza una larguísima rehabilitación, yo diría que hasta el día de hoy, con la que él ha mostrado que con tesón, con valentía, con pasión, con entereza, con toda la fuerza del mundo imaginable, se puede revertir un daño como el que él tuvo. Y de cuadriplegia, el hombre hace maratones que llega al último, es el último, por supuesto, pero no claudica. Llega y llega siempre. La cuarta historia es la de Sofía, una mujer que cuando se hace pruebas de embarazo hace 20 y tantos años, cuando la pandemia del SIDA era lo peor que nos había pasado como humanidad y que se parecía que llegó para llevarse a una cantidad enorme de seres humanos, ella se hace prueba de embarazo y sin ser candidata de alto riesgo, el doctor le pide que se haga también una batería completa que incluya SIDA. Sobre todo a ella le llama la atención, pero hace lo que el médico le pide. Y oh sorpresa, está embarazada y oh sorpresa, tiene SIDA. El doctor piensa que ella va a morir, que también va a morir su bebé, y le pide que, bueno, que para tratar de salvarla ella aborte, se empeña en tener a ese bebé, y es el 9º bebé en el mundo, todavía a nivel experimental, que nace sano de una mamá enferma, y el primero en Latinoamérica. Y esa es su historia, lo que ha seguido viviendo hasta el día de hoy. Es anónima porque aún hoy hay estigmas contra el SIDA y aún hoy vela su identidad. La quinta historia es una historia que incluí porque es un ya basta de lo más contundente, de un pleno hartazgo, de una un pleno levantamiento de voz ante la injusticia, porque 10 a 12 feminicidios diarios en México debería de ser un número que nos diera vergüenza y que algo hiciéramos por ello. Y bueno, es la historia de Dana, desaparecida en Tulum, y es la historia que explora lo que vive una familia cuando desaparece alguien, y no solo lo que vive una familia, sino también la indolencia de las autoridades y de los medios de comunicación ante un caso como estos. Y la última historia se coló de panzazo, porque no teníamos contemplado que iba a llegar una pandemia como la que hemos vivido. Y bueno, es una historia de COVID, es una historia de COVID-19, de un hombre, Chava Rivera, que murió 3 veces mientras estuvo intubado y sobrevivió para contarnos qué es lo que pasó, qué es lo que padeció y cómo enfrentar pues una situación tan adversa como la que él vivió. Pues de crónicas periodísticas bien escritas, bien narradas, bien articuladas, que el lector realmente se arropara con ellas, que viviera pues la ola gigantesca, el humo y las cenizas de las Torres Gemelas, que padeciera con Fritz esa imposibilidad de moverse, o que le doliera
pues lo que estaba pasando con Sofía o la desaparición de Dana y realmente se conmoviera con ella, o inclusive, bueno, entender qué pasa con este hombre que sobrevive cuando 3 veces se muere. Bueno, en cada una de ellas lo que pretendía es narrar una historia, narrarla bien, narrarla de manera literaria, atrapar al lector, no, que no te suelte de la primera página a la última, que realmente pues se simbre, se conmueva y viva de lleno estas historias. Pero jamás me imaginé que este libro de crónicas periodísticas, lo repito, lo resalto, lo insisto, se fuera a convertir en un libro de autoayuda. Y lo digo así, de autoayuda, porque yo tengo cierta resistencia a los libros de autoayuda. No me gustan las fórmulas, como mágicas. Creo que cada circunstancia en la vida tiene sus atenuantes y cada quien sabe por qué no puede o por qué sí puede luchar contra lo que tiene. Pero jamás me imaginé que estas historias juntas iba a ser un relato tan poderoso que hiciera que los lectores dijeran, sí puedo, esto me mueve, yo puedo con mis pequeñas circunstancias de vida, yo puedo con todo lo que me pasa y si ellos pudieron, claro que puedo todavía más. Entonces, es muy sorprendente que tiene 4 o 5 meses de editado el libro y ya ven la 5ª reedición, que ya ganó este premio internacional como el libro más inspirador del año, compitiendo contra libros que uno hubiera pensado que son inspiradores porque están en la categoría de libros inspiradores, y bueno, que sea reconocido internacionalmente como un libro que simbra y que mueve conciencias. Así es que me siento muy, muy contenta del premio, muy contenta del libro y sobre todo impactada de las respuestas de los lectores. Fue por pausas, porque lo primero fue decirme que era finalista y que en la categoría que yo iba ya era ganadora, porque solo habían elegido 2 libros. O sea, como en casi todas las categorías eran 4 y 5 finalistas. En la de Inspirador agarraron 2 libros. Y la premiación era como mes y medio después, porque esperaban que todos hagamos ruido, todos los finalistas, en las distintas categorías, libros de niños, libros en inglés, libros en español, libros de no sé qué, libros de biografía, libros de no ficción, libros de ficción, libros, eran un montón de categorías. Y lo que ellos esperaban es que hagamos todo ruido, aunque ya es creo que la 20 y tantas veces hasta el concurso y yo ni sabía del concurso. Y lo que esperaban era que hiciéramos mucho ruido y que la premiación era el 16 de octubre. Entonces yo la verdad asumí que ya era ganador y que si tenía primero o segundo, pues que ya estaba muy bien y que estaba muy feliz y que ya era un gran mérito y un gran logro y que no quería angustiarme más. Un día antes o dos del 16 de octubre, veo el cartel con el que ellos convocan a los medios y me doy cuenta que en ese cartel no está la portada de mi libro y que el que sí está es el otro que compite. Entonces hablé con Random y le dije, porque ya estaban preparando un cartel de ganador y no sé qué, le dije, prepara si quieres uno de segundo lugar, porque yo creo que va a quedar en segundo lugar, porque me dicta mi intuición que pues si no está en el cartel, pues no gano. Y no me había yo dado cuenta que era el cartel, pero eran varias páginas de los libros. Y sí, en una estaba mi portada. Seguramente el diseñador agarró las que quiso para el cartel y para el resto puso las portadas adicionales. Y bueno, pues no es mi sorpresa que cuando anuncian ese 16 de octubre, me toca que lo anuncie alguien desde España, que no tengo muy claro, es alguien de una revista de, creo que Publishers Book, o no sé cómo se llama la revista. Jalaron a muchas personalidades
a ir dando como en los Óscares, los finalistas y el ganador. Y a mí me toca que lo anuncie alguien desde Madrid y ese alguien dice que ganó ese instante y bueno, pues sí, muy emocionante. Lástima que por la pandemia no pudimos estar, creo que hubiera sido en Nueva York o en San Diego, no sé dónde era la final, como lo han hecho siempre, pero bueno, pues desde el Zoom, muy emocionante y luego metieron un video que había grabado yo, como todos los demás ganadores, diciendo que era un privilegio ser finalista. No decía que gané, sino ser finalista, pero obviamente pues el privilegio fue ganar. Yo creo que hay algo que yo no descifraba, que yo no era consciente, que hay en mí, como seguramente lo hay en mucha gente, que me permite acercarme a la gente sin amarillismos, sin juicios, con profunda empatía y cercanía, con algo que conecta mi mirada a la de ellos y que además implica un trabajo muy intensivo y muy exhaustivo, en el sentido de pues de informarme bien y de tener la sensibilidad para preguntar y escuchar. Esto me pasa con las largas entrevistas de largo aliento que he hecho de pintores, de escritores, de estadistas, que no son de una vez, que no son de un espacio pequeño y que implica que se sienten muy cómodos porque ven que yo hice mi tarea, que yo no llego a hacer preguntas tontas, tontas en el sentido, no hay pregunta tonta, pero no llego a repetir las mismas preguntas que les hacen todo el tiempo, gente que ni leyó los libros, que ni vio las historias. Digo, hace unos días, por ejemplo, entrevisté a un escritor israelí por Zoom para la Feria del Libro. Cuando me pidieron que si lo hacía, pues me eché sus 5 libros. Él tiene 6, pero yo 5 de ellos los leí en un mes. Y entonces, él mismo lo dijo. Dijo, nunca me habían hecho una entrevista así, porque desde la primera pregunta, y era un espacio de 1 hora, yo logré hablar con él en un lenguaje donde él se sintió muy cómodo y entendió que había una lectura que si bien él se había tratado de reinventar siempre en cada libro, y es cierto, yo encontré esos puntos en común que hilvanan todas las historias y a partir de allí pregunté aspectos de su vida que nunca nadie le había preguntado. Entonces, está la tarea hecha, está la sensibilidad detrás y la curiosidad esa que mató al ratón, pero que yo la traigo desde niña y que esa es la que a mí me tiene siempre doblegada a querer aprender. Y bueno, lo más difícil, sí es cierto, es cuando uno escribe, no caer en el amarillismo y contar la historia muy a fondo, contar las historias desde el lugar donde a mí me gustaría que me las cuenten, tardarme en pensar, en reflexionar cómo te cuento a ti, lector, la historia para que no me sueltes desde la primera hasta la última línea. Y trabajo mucho en ello. De hecho, ese es un poco lo que a mí más me ha costado trabajo en el oficio del periodismo. No tanto acercarme a hacer las preguntas correctas, porque creo que es algo que traigo en el alma, que la gente me cuenta cosas que no le cuenta a nadie, ni que logro que me cuenten a fondo, porque pregunto y pregunto, soy muy preguntona y lo hago con mucho respeto y tengo la sensibilidad para darme cuenta que si estoy incomodando me repliego. Pero más allá de eso, lo más difícil es aprender a escribirla, aprender a narrarla. En uno de los clubs de lectura me preguntaban, bueno, ¿qué género es? Y yo decía, bueno, ¿cómo alguien que es de clubs de lectura, que leen continuamente, me pregunta qué género es? Pues es crónica. Y crónica y crónica me decían, no, es que va mucho más a fondo, toca el alma de la gente. Y no solo es el suceso, sino que tocas el alma. Y entonces David García Escamilla, mi editor, ya lo bautizó como la crónica Cherem. Y digo, a mí me da risa, a mí me conmueve un poco que lo diga así, me da un cierto pudor,
pero sí hay algo muy personal en la manera y en el lugar desde donde yo narro las historias y tiene que ver con quién soy, tiene que ver con las preguntas que me hago existenciales, tiene que ver con que creo que si existe ese destino del que comenzaste tú hablando, también hay un libre albedrío que nos obliga a tomar al toro por los cuernos cuando algo nos pasa y enfrentar las situaciones con rabia, con energía y mirando de frente el problema. Ayer estaba yo con una amiga ayudándola que está escribiendo un libro y me dijo, nunca nadie me había dado los consejos que me estás dando. Me leyó como 6 páginas y le dije yo, ¿por cómo? Si has pasado por muchísimos clubes de lectura, talleres literarios. Le dije, yo soy una neófita porque jamás he estado en un taller literario, porque ni siquiera sé qué se hacen los talleres literarios y porque, bueno, tú tienes quien te ha podido criticar tus textos. Y lo que ella me dijo es, quizá lo que tú no tienes es ceguera de taller. Tú miras desde otro lado. Tú me has dado consejos que nadie me había dado y que me van a permitir escribir la historia de otra manera. Quizá eso es lo que está en el camino, que no tengo ceguera de taller, que me he hecho sola leyendo, preguntando, hablando con la gente y escribiendo como bien pienso que debo de hacerlo y como me doy a entender, digamos. Cercana a Karen, cariñosísimamente cercana a Laura, cercana a Sofía, cercana a la Rispi, muy querido es Chava en mi vida, pero es que de Fritz me convertí como en su consejera, en su aliada, en su amiga, venía y venía a mi casa, encontró un segundo hogar aquí donde siempre hubo cariño y consejo, y yo era de esa amiga como yo considero que debe de ser la amistad, que un buen amigo es el que te dice las verdades con sabiduría y a la cara, que no te esconde, que te dice, oye, búscale por aquí o hazle por allá. Y yo con Fritz eso fui, todo el tiempo lo acompañé desde mucho antes de su divorcio, desde antes del nacimiento de su primer hijo, a entender su historia, a entender muchas cosas. Y bueno, así como yo le di mucho, él me dio mucho a mí. O sea, tener un amigo como él ha sido una dicha brutal en la vida y sí, hay una relación mucho más intensa, mucho más cercana y mucho más continua. Los lectores recurren a Internet, mucha más fuerza cuando encuentras su rostro, cuando los sabes vivos, cuando los conoces también a través de Internet. Yo creo que es muy interesante. A mí alguien me decía, ¿por qué no pusiste fotos? Porque ahí está el recurso de Internet y todo el mundo lo busca, no eres la única. Todo el mundo me dice, corro a buscarlos, corro a ver, por ejemplo, a la desaparecida de Tulum, a Dana. Todo el mundo quiere saber quién es esta niña. Ven sus videos, ven su inocencia y duele el alma. Es una historia muy brutal. Es una tragedia. Tiene que cambiar, pero tiene que cambiar empezando por cambiar nosotras el discurso y la narrativa. Para el próximo libro de ese instante, porque va a haber un segundo libro, comencé a trabajar ya un asunto que tiene que ver con criminalidad. No necesariamente mujer, pero que tiene que ver con lo que significan los malos. No lo hemos superado, ni lo vamos a superar pronto. Y no puede uno decir los que se murieron ya y que, o sea, finalmente todas las familias están heridas. No hay una familia que no tenga a alguien que haya perdido. Esto nos vino a simbrar como humanidad, nos vino a simbrar y a remover nuestros valores, nuestra manera de ver la vida. Por eso es que este libro ha impactado tanto, porque viene a enseñarnos que la vida es muy frágil, muy endeble, igual que lo ha hecho la pandemia, que no somos nada, que hoy estamos aquí, que este instante es nuestro, pero quién sabe si el de mañana será nuestro. Así es que yo creo que es un libro que mueve conciencias,
y que nos mueve a todos, pero a partir no de recetas de cocina, a partir de crónicas periodísticas. Vuelvo. Me habían hecho 10 distintas portadas para este libro. Ninguna me gustaba. ¿Por qué? Porque parecía el libro de autoayuda. Yo quería un libro que muestre lo que muestra este. Un quiebre brutal, un quiebre rotundo, un quiebre en donde no volvemos a ser los mismos. ¿Y qué hacemos con ello? Nos reconstruimos, trabajamos con resiliencia para enfrentar y ser una nueva versión de nosotros mismos, una mejor versión de nosotros mismos, o nos arrinconamos a sentirnos víctimas, a llorar y culpar a otros. Yo te quiero decir que para mí, trabajar con Penguin Random House es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Trabajar con David García Escamilla, trabajar con César Ramos, trabajar con Andy, con Ceci Barragán, con Andy. Todos han sido, con Aurora que hizo la portada, una absoluta maravilla y un respeto absoluto al autor. Yo tuve alguna otra experiencia previa en alguna otra editorial y lo que te puedo decir es que es del cielo, del infierno al cielo. O sea, es un cambio rotundo, es un respeto, un cariño, un acompañamiento, un todo con el autor. Y yo, bueno, no puedo más que sentirme la más feliz del planeta. Alguien de quien te sigue tiene una grandiosa historia, que me busquen también, Susi. Soy Silvia con I latina las dos, Cherem, en todas las redes. Soy muy lenta y voy a aprender a usarlas bien. Me meto de repente, es la que mejor uso Facebook, un poco Twitter, pero la gente logra llegar a mí. Silvia con I latina. Tengo una prima que es Silvia con Y, esa no soy yo. Es Silvia con I latina, búsquenme, las dos son I latinas. Y bueno, pues estoy a sus órdenes y les diría que lean ese instante, no se lo pierdan, porque hasta gente que me ha dicho nunca había terminado un libro y ese no lo pude soltar. O uno me dijo, soy disléxico, jamás había leído un libro completo y no pude dejar de leer. Así es que creo que no es porque sea muy simple, porque sí está bien trabajado y pues está pensado en cualquier lector.